Hola a todos, mucho gusto. Yo soy Ángela Gómez y quiero agradecerles a todos por estar acá en este espacio y agradecerle a Endeavor Uruguay por esta invitación tan especial. Yo quiero compartir con ustedes hoy un poco sobre la experiencia que ha sido ser emprendedora y unos de los aprendizajes más importantes que hemos tenido hasta hoy. Y para eso quiero contarles un poco más sobre mí y sobre lo que nosotros hacemos. En mi compañía llevamos a niños y a jóvenes de edades escolares a conocer diferentes lugares del mundo y lo hacemos por medio de viajes que los inspiran y los retan para que se vuelvan mejores personas. Y hemos hecho esto durante varios años y digamos que cuando yo empecé a montar esta compañía, cuando empecé con este sueño de ser emprendedora, pues me topé con una frase en Colombia que era como, uy, es que hacer empresa en Colombia es muy difícil. Y uy, es que a pesar del país estamos logrando salir adelante. Y no sabemos cómo hacen los empresarios. Y siempre era como unas frases de negativismo y de decir que ser emprendedor era muy complicado. Y en realidad mi historia es un poco diferente. A nosotros, Colombia nos hizo más fuertes y las dificultades que hemos atravesado al hacer una empresa en Colombia han sido las que nos han servido para crecer y para ser una empresa más exitosa. Y les voy a explicar un poco de qué se trata eso. Y para esto los voy a invitar a que me acompañen en un viaje en el tiempo por Colombia en los años 2003, 2004, que era el momento en el que yo estaba graduándome de la universidad cuando decidí montar esta compañía. Como seguramente ustedes no tienen esta historia muy fresca, les voy a contar qué estaba pasando. Ese fue uno de los momentos de la peor guerra que hemos vivido en el país. Estos eran los titulares que se veían en los periódicos todas las mañanas. Explotó una bomba en el club El Nogal, las autodefensas secuestran a ciertas personas, la guerrilla hacía una cosa que se llamaban las pescas milagrosas y era que paraban las carreteras en dos puntos y secuestraban a todos los carros que había en ese momento, en ese punto de la carretera. Había unas cosas que se llamaban los retenes de la guerrilla y carreteras tan importantes como la que conectaba a Bogotá, la capital, con Medellín, su segunda ciudad más importante, estaban cerradas. Entre las 6 de la mañana, las 6 de la tarde y las 6 de la mañana estaba prohibido el paso. Estábamos viviendo una guerra muy difícil y fue ese el momento en el que a mí y a mis socios se nos ocurrió lo que cualquier persona podría decir que fue la peor idea del mundo. Nosotros, en esta época, decidimos que queríamos montar una compañía que llevara a los niños de los colegios privilegiados, de los colegios privados del país, a conocer las zonas remotas de su país, a conocer las zonas remotas de Colombia para entender qué era lo que estaba pasando. Y pues sí, ustedes estarán diciendo como, bueno, miércoles, ¿y cómo hicieron estas personas para salir adelante? Y fueron tres cosas las que quiero compartir con ustedes hoy que nos ayudaron. La primera es que tuvimos mucha pasión y perseverancia. Los emprendedores debemos ser apasionados y perseverantes con lo que hacemos. Fuimos muchas veces a colegios y colegios a explicarle a los rectores, a los padres de familia, por qué era importante que los estudiantes hicieran estos viajes. Nosotros no podíamos tener a una generación completa de estudiantes que más adelante iban a ser los próximos dirigentes del país y que todos conocían Miami, pero ninguno conocía de verdad lo que pasaba afuera de las ciudades capitales. Luego queríamos llevarlos a que hablaran con los indígenas, a que caminaran con los campesinos, a que entendieran qué pasaba en la selva del Amazonas, en los desiertos y pudieran de primera mano ayudar a construir una Colombia mejor. Y esa pasión fue la que hizo que poco a poco los colegios, los padres empezaron a abrirnos las puertas. Sin embargo, la pasión sola no fue necesaria, no fue suficiente. Era necesario tener algo un poquito más robusto porque nos decían, bueno, ok, ustedes ya tienen esta gran idea, están muy apasionados con el tema, pero ¿cómo nos van a garantizar que a estos estudiantes no les va a pasar nada? Entonces fue cuando nos dimos cuenta que teníamos que pasar de ser la empresa de la pasión a ser la empresa de la buena operación. Y para esto decidimos montar una operación muy sofisticada.
médicos en todos nuestros viajes, seguimiento satelital, helicópteros pues que podían recoger a los niños si necesitábamos hacer alguna evacuación, alertando a las autoridades, sistemas de monitoreo para todos los buses, unos centros de control para los checklists de los instructores. Nuestro centro de operaciones se volvió un centro de operaciones de la magnitud de un centro de operaciones de una gran empresa de minería, pues más o menos en el Medio Oriente, porque nosotros sabíamos que teníamos que organizar una operación en un país que tenía pues una guerra muy compleja y teníamos que hacer que estos viajes fueran seguros. Y al lograr hacerlo, ya empezamos a ver que los padres de familia y los colegios nos dijeron, ok, está bien, pueden hacer los viajes. Empezamos a viajar con varios niños. Muy pronto, en los primeros 5 años de nuestra operación, nos volvimos la compañía más grande del país haciendo viajes, llevando a más de 10,000 niños alrededor de más de 35 destinos en Colombia, todas las semanas del año con operaciones, con niños conociendo diferentes lugares. Pero de pronto, esta se volvió la frase más común que se empezó a escuchar en los corredores de nuestra oficina. Maldito país. Y es una frase de la cual yo no me siento nada orgullosa, pero estaba siendo muy difícil operar, porque cada vez que teníamos ya un viaje listo, algo pasaba y se nos cancelaba el viaje. Entonces nos íbamos a ir a conocer el desierto de La Guajira en el norte de Colombia con un grupo de 110 niños y de pronto la guerrilla de las FARC explotaba una bomba en la entrada del desierto y se nos cancelaba el programa. O ya teníamos todo listo para bajar a los llanos orientales que quedan en la parte suroriental del país y de pronto volaban la carretera y ya no se podía ir. Y poco a poco veíamos cómo todo lo que nosotros tratábamos de hacer se veía absolutamente desbaratado por cosas externas. Y entonces decíamos, maldito país. Y de pronto nos pasó algo que nos cayó del cielo. Y nos cayó del cielo literalmente. El fenómeno de la niña del 2011. Este es el peor invierno registrado en Colombia desde los últimos 150 años. En Colombia llovió todo el 2011 y se inundó el país. Se inundó el país. Una de las universidades más importantes del país, que es la Universidad de La Sabana, que queda en la capital, en Bogotá, quedó bajo el agua. Las personas tenían que entrar en lanchas a sacar los computadores y los cuadernos de los salones y el 100% del país quedó debajo del agua. Y pues una empresa pequeña, un emprendimiento que está tratando de salir adelante, cuando empieza a llover y se inunda el país, pues lo que le pasa es que se le caen el 100% de sus operaciones. Casi nos quebramos. Nosotros tenemos una estacionalidad muy grande por lo que trabajamos con colegios, entonces tenemos la mayoría de nuestros viajes ocurren en febrero, marzo y abril, al principio del año. Luego en la época de las vacaciones del verano en Colombia, que es junio, julio, agosto, no tenemos programas y nuevamente tenemos una operación muy alta en octubre y noviembre. Acá estábamos en marzo, en el pico de nuestra primera parte de la estacionalidad y el 100% de nuestros programas se habían caído. Y estábamos sentados seriamente preocupados mirando qué vamos a hacer y cómo vamos a solucionar esto, cuando uno de mis socios entró a la sala de juntas, abre la puerta y dice, ¿saben qué? Que llueva es culpa nuestra. Yo recuerdo haberlo mirado y haber dicho, este señor se enloqueció. ¿Cómo así que la lluvia es culpa nuestra? ¿Cómo así que algo tan externo como la lluvia ahora es nuestra responsabilidad? Pues ese fue el momento en el que pasamos de ser la empresa de la buena operación a la empresa de las mentalidades. Y las mentalidades ha sido lo que, gracias, digamos que a esto, lo que nos ha llevado a ser una empresa cada día más exitosa. Decir que llueva es culpa nuestra es tener un locus de control interno. ¿Qué es el locus de control? El locus de control es la capacidad que tenemos los seres humanos de decidir quién es responsable de las cosas que nos están ocurriendo. Y hay dos tipos de locus de control. El locus de control externo es cuando yo decido que todo lo que me ocurre es responsabilidad de otro. Entonces, llego tarde a la reunión porque había mucho tráfico. O a mi hijo le va mal en matemáticas porque el profesor es terrible, o a mi hijo peleó con las amigas porque las amigas son unas personas terribles, o mi jefe es un pésimo jefe y no me entiende, y siempre hay alguien responsable de todo lo que está ocurriendo. Por el contrario, el locus de control interno es cuando yo decido que todo lo que ocurre está bajo mi responsabilidad y siempre hay algo que yo podría haber hecho mejor para que esto no pasara. Y fíjense que acá hay un punto muy importante. Esto no es qué es la verdad, es que yo decido que todo, absolutamente todo, es mi responsabilidad. No importa cuál es la verdad de las cosas. Acá lo que importa es que yo controlo.
decir que algo tan externo como la lluvia es culpa nuestra es tener un locus de control interno. ¿Qué pasó en ese momento en nuestra oficina? Nosotros decidimos que si seguían cayéndose los programas por culpa de la lluvia, iba a ser culpa nuestra. Y entonces, pues actuamos para que esto no pasara y creamos un nuevo sistema de reporte a las familias sobre el invierno en Colombia, cambiamos todas las comunicaciones y las circulares hacia las casas y pusimos que ahora todos los niños tenían que llevar dentro de su maleta botas de caucho, impermeable, sombrilla. Quitamos las zonas de acampar y cambiamos a hoteles y poco a poco, por medio de empezar a decir si esto se cae es culpa nuestra, si esto se cae es culpa nuestra, logramos darle la vuelta y sacar todos nuestros programas de octubre y noviembre, aun cuando seguía lloviendo. Ese fue el momento en el que nos dimos cuenta que teníamos que dejar de echarle la culpa a todo lo que pasaba afuera y teníamos que volvernos responsables porque era la única manera en la que íbamos a lograr cosas. Y eso hizo que la peor idea del mundo, hacer una empresa de expediciones escolares a lugares remotos en un país en guerra, se convirtiera en una empresa que hoy en día viaja a más de 23 países. Hoy en día tenemos oficinas no solamente en Colombia, sino que también abrimos oficinas en los Estados Unidos, donde hoy en día tenemos nuestra operación más grande. Viajamos con más de, no sé, 50, 60 colegios privados de los Estados Unidos a más de 35 países, enseñando a ser ciudadanos globales. Y en este momento estamos empezando a abrir una nueva línea de educación virtual que pues tiene, digamos que, un potencial de crecimiento aún mayor. ¿Por qué? Porque Colombia nos hizo más fuertes, porque haber hecho una empresa en un país que tenía dificultades nos ayudó a potencializarnos. Primero nos dio pasión. Los colombianos y yo creo que los latinoamericanos somos apasionados comparados con el resto del mundo. Y esa pasión es una pasión que mueve a los emprendedores y que tenemos los emprendedores latinoamericanos que no podemos perder, y la pasión es muy importante. Segundo, nos obligó a volvernos buenos en la operación. Cuando nosotros llegamos a los primeros clientes en los Estados Unidos, los colegios nos decían, bueno, pero ¿ustedes por qué tienen todo esto? ¿Cómo así que tienen médicos, seguimiento satelital, teléfono, yo no sé cómo? Yo le decía a los rectores, mire, es que nosotros no montamos una empresa en Suiza, donde todo está perfectamente organizado. Esto es una empresa en Colombia, donde las cosas a veces fallan. Entonces, pues tuvimos que organizar, pues no existe en los Estados Unidos una empresa con los estándares de operación tan altos como la que tenemos nosotros. Y eso hizo que nosotros seamos la empresa que trabaja con los mejores colegios de los Estados Unidos. Pero por último, nos dio las mentalidades. Nos dio las mentalidades y nos dio el locus de control interno, que lo hemos usado para muchas cosas. Lo hemos usado no solamente para el momento de la lluvia, porque después lo que nos pasó es que llegó el mosquito, el Zika, y nos pasó lo mismo. Dijimos, si el Zika tumba nuestros programas es culpa nuestra, pero sigue habiendo un montón de temas de violencia y ya nosotros sabemos, la violencia en Colombia es nuestra responsabilidad. Y asimismo nos pasan cosas en el día a día, como que trabajamos con colegios y padres de familia y los padres de familia no leen las comunicaciones que les mandamos, es culpa nuestra. Entonces les hacemos un video y si no ven el video, pues es culpa nuestra, entonces los llamamos. Y eso lo único que genera es que nosotros estemos teniendo resultados, porque dejamos de echarle la culpa a los demás. Y estas mentalidades nos han servido más adelante para seguir creando maneras de ver la vida y tener mentalidades para funcionar como un equipo. Y tenemos diferentes mentalidades que nos ayudan cada vez a seguir creciendo, mentalidades de crecimiento. ¿Qué nos pasó con el COVID? Pues que nuestra empresa de viajes quedó en pausa. Y apenas llegó el COVID, dijimos, pues hasta acá llegamos porque ya no hay más viajes. Y en un momento dado nos sentamos y dijimos, ok, si el COVID acaba con nuestra empresa, esto no fue culpa del COVID, es culpa nuestra. ¿Qué vamos a hacer? Y después de pensar un tiempo, nos dimos cuenta que podíamos crear los mismos resultados que tenemos con nuestros viajes, que es crear ciudadanos globales y enseñarle a estos estudiantes sobre el mundo, sobre las diferencias, sobre el respeto por las demás personas. Lo podemos hacer virtualmente. Y creamos toda una nueva división de viajes virtuales y cumbres de estudiantes. Esta división en el primer año ya logró vender más de $1 millón. Estamos duplicando nuestros clientes y estamos creciendo a unas tasas exponenciales. De hecho, estamos pensando hoy en día que esta es la división que va a llevar a nuestra compañía a ser una compañía que crezca 10x, y estamos en este momento abriendo nuestra primera ronda para buscar inversión. Luego, el COVID ha sido
una de las mejores cosas que nos ha podido pasar porque nos permitió salirnos de la caja, decir si esto no funciona es nuestra responsabilidad y cómo en este momento vamos a hacer para pues volverlo una oportunidad de crecimiento. Hoy les puedo decir que mirando hacia atrás, sin duda, hace 1 año y medio cuando el COVID empezó, pensé que estábamos atravesando uno de los momentos más duros. Y fue uno de los momentos más duros porque tuvimos que despedir a el 70% de nuestro equipo, porque tuvimos que cerrar nuestra operación en Colombia durante un tiempo, porque tuvimos que cerrar una parte importante de nuestra relación con proveedores. Fue un momento muy difícil. Pero haber decidido que esto era nuestra responsabilidad nos está poniendo nuevamente en un camino que nos tiene muy emocionados, en donde no solamente vamos a poder rehacer nuestro equipo, sino que seguramente vamos a salir fortalecidos, porque incluso si logramos que los viajes se reactiven, que ya están empezando a reactivarse, tenemos una nueva línea de educación virtual que también va a crecer y que también nos va a llevar a crecimientos exponenciales, que es como emprendedores en Debo lo que todos queremos. Luego, la pregunta con la que me gustaría dejarlos hoy es, ¿cómo está su locus de control? ¿Qué tanto estamos nosotros echándole la culpa de todo a todas las cosas que nos pasan? ¿O qué tanto estamos decidiendo que son nuestra responsabilidad? Estos grandes retos que tenemos enfrente, ¿cómo lo es el COVID? ¿Qué tanto nos estamos dejando afectar por ellos? ¿O qué tanto los estamos viendo como una oportunidad? ¿Y cuáles son sus mentalidades? ¿Qué tantas mentalidades de crecimiento tienen ustedes en este momento que les ayuden siempre a ser mejores? Muchas gracias.